Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, enseñando verdades bíblicas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Buenas noches una vez más, y es bueno tener a todos de vuelta. Y para aquellos de ustedes que están viendo en televisión, espero que no los hayamos dejado en suspenso la semana pasada, aunque sé que lo hicimos. Pero espero que estén de vuelta y puedan continuar con nosotros aquí en el estudio mientras seguimos con los pensamientos que tuvimos en esa última media hora. Y recuerdan que comencé con una ilustración absurda y tengo una razón para mi locura. Recuerden que mi ilustración fue si tuvieran un tremendamente caro, intrincadamente diseñado y hecho reloj suizo, y al lado tuvieras un simple y viejo despertador barato, y luego un famoso joyero conocido viniera y te dijera que no hay diferencia entre ellos. Sería absurdo hasta el extremo. Voy a hacer mi punto en esta media hora, así que quédense conmigo. Ahora en Génesis 14 nuevamente, donde comenzamos el programa pasado, y ahora vamos a retomar en el versículo 18, donde Melquisedec, que era el rey de Salem, una comunidad gentil, porque Israel no está en la escena, trajo pan y vino. Volveremos a eso en un momento. Pero él era el sacerdote del Dios Altísimo. Y si recuerdas, en nuestro último programa hemos estado siguiendo los cambios de los nombres de la deidad a través de las Escrituras. Y luego, si bajas al versículo 20 o al versículo 19 más bien, y lo bendijo y dijo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, termina la oración, poseedor del cielo y de la tierra. Luego sube al versículo 22 y ahora Abraham lo retoma, o Abraham y lo repite. Y ahora dice, y Abraham dijo al rey de Sodoma, he levantado mi mano al Señor. Ahora eso está en mayúsculas. Entonces, ¿quién es Jehová? He levantado mi mano a Jehová, el Dios Altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra. Ahora, si puedes, voltea a Mateo 28. Y si recuerdas, en nuestra última media hora mostramos que Jesús definitivamente se refirió a sí mismo como el Yo soy, o el Jehová del relato del Antiguo Testamento. Pero ahora en el capítulo 28 de Mateo alude a este título, el Altísimo, en virtud de lo que dice en el versículo 18 de Mateo 28. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló, es decir, a los 11, diciendo, toda potestad me es dada, donde en el cielo y en la tierra. Él es el poseedor del cielo y de la tierra. Él no solo es el Jehová, sino que más. Él es el Elión, ¿lo ves? Muy bien. Ahora volvamos otra vez a Génesis. Una vez más al capítulo 14. Y luego estamos listos para la parte media del versículo. Pero antes de estudiar eso, ahora quiero explicar mi ridícula ilustración. Absurdo hasta el extremo, lo sé. Lo que tenía en mente es que una y otra vez leeré o escucharé, diré teólogos llamados, usaré el término de manera laxa, no todos ellos, pero muchos de ellos, demasiados de ellos, que se refieren a la Biblia como nada más que una compilación de mitos y leyendas judías. Recuerdo haber leído a uno que dijo que, después de todo, todas estas cosas, como él lo expresó en el Antiguo Testamento, comenzaron cuando los antiguos judíos se sentaban alrededor de su fogata y contaban historias. Y luego, después de varias generaciones, alguien tuvo la idea de que, deberíamos estar escribiendo estas cosas. Y ese fue nuestro Antiguo Testamento. Ahora, eso no es más o igual de absurdo que la ilustración que te di. Cuando un hombre educado, hombres, no hay solo uno o dos, hay legiones de ellos. Cuando estos hombres educados con títulos detrás de su nombre y han pasado por innumerables colegios bíblicos y seminarios y han escrito su disertación y todo,
Y cuando se presentan y hacen una afirmación así, es tan absurdo como decir que no hay diferencia entre un reloj suizo de varios miles de dólares y un reloj despertador de $5. Es igual de ridículo. Recuerdo que hace unos años leí y fue citado el presidente de uno de nuestros seminarios más conocidos aquí en América, que hizo la afirmación, y no sé si alguna vez lo ha retractado, que el relato de Moisés y la zarza ardiente era solo un producto de la imaginación de algún buen judío. ¿Qué es eso? Eso es absurdo. ¿Y cómo puedo decirlo? Porque espero haberles mostrado ahora en estos últimos momentos cómo la Biblia está tan meticulosamente estructurada que el tema nunca se pierde. Simplemente se presenta de principio a fin y todo está en su lugar correspondiente. Ahora, ¿cómo en el mundo podrían 44 hombres que vivieron durante un periodo de 2000 años hacer eso sin lo sobrenatural? Bueno, no podrían. Y lo único que hago es tratar de enfatizar que tú y yo no necesitamos la prueba de las Escrituras. Yo no. Pero tú y yo podemos simplemente descansar en este libro. Es perfecto. En letra, eso está en los originales. Lo sé, todo lo que tenemos son traducciones. Y ha habido algunos errores leves en la traducción. Eso es posible. Pero Dios ha, creo, meditado sobre su palabra de tal manera que no ha permitido que entre ningún error grosero, ni siquiera en nuestras traducciones, para que podamos descansar en esto como la palabra inspirada, soplada por Dios. Y cuando podemos llegar al lugar en el que podemos simplemente creerlo sin dudar, ya sea el relato de la creación, ya sea el diluvio, ya sea el llamado de Abraham, ya sea el pacto, ya sea la nación de Israel, o ya sea el evangelio de la cruz, ya sea los escritos de Pablo, ya sea el libro de Apocalipsis, ¿qué decimos? Es la palabra de Dios. Es milagrosa de principio a fin. Y no tenemos lugar para la duda. Está bien, ahora aquí hay otro buen ejemplo de lo que estoy hablando. Desde hace 2000 años antes de Cristo, cuando nadie en las Escrituras tenía idea de que Dios el Hijo iría a una cruz romana para comprar la redención de la humanidad, o estaba allí en términos latentes como en Génesis 3:15, donde la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente. Ahora sabemos de qué estaba hablando, pero ellos no. Incluso los escritores de las Escrituras no entendían estas cosas. Pero ves, Dios puso todas estas cosas en su palabra de tal manera que nos da la seguridad de que Él sabía. Todo de principio a fin, antes de que sucediera. Y ahora en el medio del versículo 18, encontramos que Melquisedec trajo a Abraham, ¿qué? Pan y vino. Ahora ciertamente usaron pan en el 1900 adoración. En el tabernáculo, mesa de los panes de proposición, la ofrenda de onda era el manojo de grano, pero en otra ocasión tendrían ofrendas de bebida de vino y lo derramarían, pero nunca se asociaron el pan y el vino en combinación a lo largo de la economía del Antiguo Testamento. Pero para aquellos de nosotros en nuestra época, la época de la gracia, ¿de qué hablaban el pan y el vino? La cena del Señor, la mesa de comunión, y la única manera en que realmente podemos identificar eso es ahora si regresan conmigo a, veamos, el Evangelio de Juan. Ahora creo que quiero mirar el de Mateo, lo siento, regresa conmigo a Mateo. Y tenemos la cena del Señor. En Mateo simplemente he perdido mi lugar. Lo que sea. Tal vez estaba en, estoy en Marcos. Mateo, de todos modos, él instituye la cena del Señor en la última cena, en la Pascua, y está en Mateo, lo siento, 26. Mateo 26. Estaba tratando de encontrarlo en Marcos.
en Mateo 26, versículo 20. Ahora, cuando llegó la noche, se sentó con los 12 y, mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me traicionará. Y se entristecieron en gran manera, y así sucesivamente. Y luego, llegas al versículo 26, y mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió y lo dio a los discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Versículo 27, tomó la copa, dio gracias y se la dio, diciendo: bebed todos de ella, porque este es mi sangre del Nuevo Testamento, que es derramada por muchos para remisión de pecados. Ahora, justo aquí, me gustaría hacer una pregunta. ¿Entendieron los discípulos lo que todo esto significaba? No tenían la más mínima idea. Siguieron sus instrucciones, pero no hay ninguna explicación por parte del Señor Jesús o incluso del autor de este relato evangélico de que tuvieran alguna idea de lo que él estaba haciendo. Así que tenemos que esperar hasta llegar al apóstol Pablo y ahora, por supuesto, pasar a 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Y ahora entendemos. ¿Para qué era todo esto? Ahora aquí hay nuevamente una revelación progresiva. Los 11 allí en la noche de la Pascua no lo entendieron. Jesús no lo explicó. No era el momento para ello. Porque ves que la mesa del Señor, del pan y la copa, es un memorial de su muerte. Y de vuelta en la noche de la última Pascua aún no había sucedido. Así que ahora, si vas a 1 Corintios capítulo 11, comenzamos con el versículo 23. Pablo escribe: porque he recibido del Señor lo que también os he entregado, que el Señor Jesús, la misma noche en que fue traicionado, tomó pan, y cuando hubo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que es partido por vosotros, haced esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el Nuevo Testamento en mi sangre. Esto haced cuantas veces la bebáis en memoria de mí. Ahora aquí está la explicación. Versículo 26. Porque cada vez que coméis este pan y bebéis esta copa, mostráis que la muerte del Señor hasta que Él venga. Ahora este es el propósito de la cena del Señor. No es más ni menos que un recuerdo de lo que Cristo logró en la cruz, que así como su cuerpo fue quebrantado, así como el pan fue partido, así sufrió en ignominia y vergüenza, y luego, así como su sangre fue derramada, eso por supuesto está en la copa, y así muy atrás. Aquí, ahora si puedes volver conmigo a Génesis, muy atrás, aquí tenemos la imagen de su muerte, sepultura y resurrección, pero eso es todo. Pero todo esto es simplemente para asegurarnos que la palabra de Dios es tan verdadera, es tan sobrenatural. Ahora bien, hasta la primera parte del versículo 18, y ahora vamos a responder la pregunta: ¿quién fue Melquisedec? Bueno, las Escrituras nos dicen aquí que él era el rey del pequeño pueblo de Salem, la ciudad de la paz, que ahora conocemos como la ciudad de Jerusalén, la ciudad de la paz. Y vino como el sacerdote del Dios Altísimo. Recuerda, creo que lo puse en la pizarra la semana pasada, justo cuando estábamos llegando al final, y el término es el Elión. Y en hebreo, la palabra ordinaria, el Yon, simplemente significa el más alto o el altísimo. Pero cuando se eleva a la mayúscula así, entonces equivale, como vimos, al título de Dios como el Dios Altísimo. Y así es como se utilizan muchos de estos títulos de deidad. En el lenguaje ordinario son solo otra palabra hebrea del idioma hebreo, pero cuando se eleva al ámbito de la deidad, se convierte en algo único y especial. Ahora, ¿quién era Melquisedec? ¿Qué era él? La única respuesta que tenemos es el libro de Hebreos.
Así que ahora si giran en su Nuevo Testamento a Hebreos, Gálatas, Efesios, Filipenses, a través de las T, el libro de Hebreos, capítulo 6, último versículo, y luego continúen directamente al capítulo 7. Ahora recuerden, como señalé hace unos momentos o la semana pasada, me cuesta recordar, pero este Melquisedec era un sacerdote gentil, no había Israel en la escena, así que él era un sacerdote gentil en lo que respecta al simbolismo, y era un representante de el Dios Altísimo, que es el término de Dios para agendas. Ahora bien, en el capítulo 6 del libro de Hebreos, versículo 20, y estoy seguro de que Pablo escribió Hebreos, al menos esa es mi opinión, y Pablo escribe en el versículo 20, donde el precursor ha entrado por nosotros, incluso Jesús, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, bajen al capítulo 7, porque este Melquisedec, el rey de Salem, el sacerdote del Dios Altísimo. Ahora ven cómo Pablo está en perfecto acuerdo nuevamente con el libro de Génesis y el libro de Daniel, manteniendo a Melquisedec como un sacerdote del término gentil para Dios, el Altísimo, y se encontró con Abraham, que regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, a quien también Abraham dio un diezmo de todo, siendo primero por interpretación, rey. Ahora, ¿qué distingue esa palabra? Bueno, está en mayúscula. Él es el Rey de la Justicia, lo que lo establece ahora como deidad, y después de eso también Rey de Salem, que es el Rey de la Paz. Ahora versículo 3. Este Melquisedec estaba sin padre, sin madre, sin genealogía ni descendencia, sin tener ni principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, y permanece sacerdote continuamente. Ahora sé que no todos van a estar de acuerdo conmigo, pero mantengo que Melquisedec era simplemente nuevamente Jehová, o Dios el Hijo, en una teofanía. Ahora esa es solo la gran palabra que significa que Dios apareció en forma humana. Esto era simplemente Dios en la persona de Jehová, el Hijo, como quieras decirlo, apareciendo a Abraham en un papel que definiría toda nuestra economía del Nuevo Testamento, y eso es que nosotros, como gentiles, tenemos que tener un sumo sacerdote que no está atado a la ley de Israel. Y por eso las Escrituras señalan tan claramente que este Melquisedec no era un sumo sacerdote de Israel, era un sumo sacerdote de una comunidad gentil. Y ahora sigamos. Dado que no tenía genealogía, ni principio, ni fin, tengo que sentir que era Cristo apareciendo a Abraham en forma humana, solo para sentar las bases para nuestro sumo sacerdote, para nosotros como gentiles. Bajemos hasta el versículo 11 en el capítulo 7. Si por lo tanto la perfección era por el sacerdocio levítico. Ahora tenemos que detenernos un minuto, comenzando con Aarón, el primer sumo sacerdote de Israel. Allá atrás, justo antes de que salieran de Egipto, ¿de qué tribu tenía que venir cada sacerdote? De la tribu de Leví, todos lo saben. No podían ser sacerdotes a menos que fueran de Leví, y Aarón fue el primero. Ahora bien, versículo 11, si la perfección era por el sacerdocio levítico, porque bajo él el pueblo, es decir, Israel, recibió la ley, ¿cuál es la necesidad adicional? ¿Por qué tenía que haber otro sacerdote que se levantara según el orden de Melquisedec y no llamado según el orden de Aarón? Bueno, ¿cuál es la respuesta? Nosotros, los gentiles, no podíamos acercarnos a Dios a través de un sumo sacerdote judío. Tenemos que tener uno que nos represente a nosotros, los gentiles. Y eso es, recuerda, lo que Melquisedec era allá por el 2000 a.C. Así que ahora sigue leyendo versículo 14. Saltaremos los 12 y 13. Ahora el versículo 14, porque es evidente que nuestro Señor, el Señor Jesús, provino ¿de qué tribu? Judá no era de la tribu de Leví,
Así que ves, no era elegible para ser sacerdote según el orden de Aarón porque provenía de la tribu de Judá. Ahora bien, versículo 15, y es mucho más evidente, porque después de la similitud de Melquisedec, se levanta otro sacerdote, que no es hecho según la ley del mandamiento carnal, sino según el poder de una vida interminable, porque testifica, tú eres sacerdote para siempre, sino según el orden de Melquisedec. A medida que comenzamos a avanzar, desde el principio hasta el final ahora, tenemos la conexión del sumo sacerdote de los gentiles y el Dios Altísimo. El Señor Jesús no solo es el Altísimo, el poseedor del cielo y de la tierra, sino que también es el sumo sacerdote del Dios gentil, para que tú y yo esta noche podamos estar seguros de que tenemos un sumo sacerdote esta noche intercediendo por nosotros en la misma sala del trono del cielo, no un sumo sacerdote según el orden de Aarón, sino un sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. No creo que tenga tiempo para hacer lo que me gustaría hacer a continuación, pero tal vez podamos intentar rápidamente. Regresen al Evangelio de Juan. Y de nuevo, por todo lo que tenemos, nos quedan unos minutos. Regresen al Evangelio de Juan, capítulo 20, porque no podemos comprender el papel de Cristo como nuestro sumo sacerdote, a menos que entendamos lo que ha hecho para cumplir ese papel. Ahora no tomaremos tiempo para buscar las Escrituras. Si tuviéramos una clase de 2 horas, eso es lo que haríamos, pero 30 minutos no hay tiempo. Pero si recuerdan, en el día de la expiación, allá en Levítico 21, el sumo sacerdote, una vez al año, tomaba la sangre de un animal sacrificado y se abría camino a través de la parte delantera del tabernáculo, entraba detrás del velo y rociaba la sangre sobre el propiciatorio, que era la misma presencia de Dios bajo la gloria Shekinah. Y luego los pecados de Israel eran cubiertos por ese año siguiente. Ahora, ese era el papel del sumo sacerdote en nombre de Israel. Nuestro sumo sacerdote tuvo que hacer lo mismo. Tienen el Evangelio de Juan, capítulo 20. Aquí está en la mañana del domingo de resurrección y ustedes, familiarizados con los eventos. Y aquí viene María Magdalena. Vio que la tumba estaba vacía. Corrió de regreso, recuerden, y se lo dijo a los discípulos y no podían creerlo. Y luego vienen corriendo Pedro y Juan, y luego el versículo 9 creo nos dice mucho. Y la mayoría de las personas no están iluminadas sobre esto. ¿Qué dice cuando Pedro y Juan vieron toda la evidencia allí en la tumba vacía? Versículo 8, lo siento, vieron y creyeron, pero miren el versículo 9. Porque aún no sabían las Escrituras de que Él debía resucitar de entre los muertos. No tenían idea de que iba a resucitar de entre los muertos hasta que vieron la prueba. No es lo que quería señalar. Ahora bajemos a María. ¿Conocen el relato? Ella vio que la tumba estaba vacía. Y ella dijo, oh, ¿dónde han puesto a mi Señor? Y al volverse, versículo 13. Aquí estaba el Señor Jesús, solo que ella no sabía que era Él. Y Él le dice, mujer, ¿por qué lloras? Y ella dijo, porque han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y luego bajamos al versículo 15. Y Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y ella, suponiendo que era el jardinero, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Y ella dijo, María. Ahora, ¿qué crees que quería hacer María? Oh, abrazarlo, pensar que estaba vivo. Pero ¿qué hace él? La mantiene a distancia y dice, que en el versículo 17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he ascendido a mi Padre, sino ve a mis hermanos y diles que asciendo a mi Padre, su Padre, a mi Dios y su Dios. Ahora volvamos a Hebreos otra vez, si quieres. Hebreos, capítulo 9. Y luego creo que podemos juntar todo esto
Hebreos Paz, capítulo 9, versículo 11. Pero Cristo, al haber venido como sumo sacerdote de los buenos things por venir, ahora, no según el orden de Aarón, recuerda, sino según el orden de Melquisedec, el sacerdote de los gentiles, nombre de Dios. Y así, Cristo se convierte en sumo sacerdote de los buenos things por venir a través de un tabernáculo mayor y más perfecto, no hecho por manos, no de este edificio. ¿Dónde está? Está en el cielo. Y así, versículo 12. Ahora recuerda lo que acabas de leer en Juan. En esa mañana de resurrección, Jesús le dice a María Magdalena, no me toques hasta que haya ascendido al Padre. Ahora, en la mañana de la resurrección, no es la ascensión de Hechos. En el Evangelio de Juan, en la mañana de la resurrección, y ahora, el versículo 12. ¿Por qué tuvo que ascender? Porque ni por la sangre de machos cabríos y terneros, sino por su propia sangre, Él entró en la misma sala del trono del cielo ahora, entró una vez en ese lugar santo, en la misma presencia de Dios. Y al presentar su sangre obtuvo redención eterna para nosotros. ¿Qué papel estaba cumpliendo sumo sacerdote? No el sumo sacerdote de Israel, sino el sumo sacerdote de todo. Ahora no vamos a dejar fuera al judío de esto porque, ahora creo que me quedan unos segundos. Regresa rápidamente al capítulo 3 de Romanos, porque no queremos dejar fuera al judío en lo que respecta a su sacerdocio. Porque ahora, como resultado de la cruz y el poder de su resurrección, Él es el sumo sacerdote de todos, y eso es lo que representaba Melquisedec, por supuesto. Ahora en Romanos capítulo 3, ¿sabes? Siempre estoy enfatizando que Pablo es quien ha recibido la parte final de nuestra revelación progresiva, excepto el libro de Apocalipsis, pero Pablo lleva todo a un punto culminante. Y ahora en Romanos capítulo 3, versículo 29, plantea la pregunta, ¿es Él el Dios solo de los judíos? ¿No es también de los gentiles? ¿Y cuál es su respuesta? Sí, de los gentiles también. Mira, nadie queda excluido. Y así, ahora como resultado de la obra de la cruz, de su presentación de su propia sangre en la misma sala del trono del cielo, como el sumo sacerdote, nuestro sumo sacerdote, todo ha sido satisfecho. Todo lo que se hizo tenía que hacerse. Gracias por ver A Través de la Biblia con Les Felding. A Través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para su estudio de las Escrituras y le gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, su apoyo sería muy apreciado. Escríbanos a Les Felding Ministries, Ruta 1, Caja 760, Quinta, Oklahoma, 742-552. O llame al 1-800-369-78856. Recuerde, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Sintonice A Través de la Biblia con Les Felding